Bienvenidos a tu podcast con Franciela Chacón y Juan Carlos Castro. y esto es De a Dos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro episodio número 17 en De a Dos. La verdad es que estamos muy emocionados. Si están viendo, estamos en una locación diferente porque estamos con nuestros primeros patrocinadores. Pero antes de contarles eso, Juan Carlos, quiero que le den por aquí un aplauso a mi partner, a mi amante, mi amigo, Juan Carlos Castro. ¡Bravo! ¿Cómo están, chicos, chicas? Estamos en un nuevo lugar. ¿Ustedes qué pensaron? ¿No está? ¿Ya se cambió? No. Próximamente, pero no. Estamos en ahora sí que nuestros primeros patrocinadores. ¿Quiénes son nuestros primeros colaboradores patrocinadores, Francina? Estamos emocionados y agradecidos también con Courtyard by Marriott La Paz, que pues nos ofreció, ¿verdad?, estas hermosas locaciones para venir a grabar nuestro podcast. Pero qué instalaciones, o sea, no crees que son nada más las instalaciones, no, son las Nos instalaciones. encantaría que estuvieran viendo. Yo aquí tengo una vista, porque esta habitación tiene balcón bastante grande. Tengo una vista de la marina increíble, al fondo el malecón. Que lo están viendo, ellos lo están viendo ahorita. Seguramente. La verdad es que está padrísimo. Y le dije al Juan, ay, no, o sea, muy agradecidos, la verdad, con Courtyard by Marriott La Paz por invitarnos a que estemos aquí. Ahora sí que patrocinarnos. Ahora La sí verdad como es que sí. patrocínennos, pues ellos literalmente nos patrocinaron. Y sobre todo las atenciones muy buenos a Lupita, a Luz, la verdad. Personas de calidad, carajo. O sea, Oye, y lo más importante, en un episodio tan especial, Juan Carlos, ¿de porque qué vamos a hoy hablar? tenemos el episodio del Día del Padre. Ay, Papás ay, ausentes, papá presentes, la verdad incómoda. ¡Auch! Vamos. Hoy se vale echar la lloradita. Incluso nos quería prestar otra parte. Dijimos un cuarto, porque a lo mejor lloramos. Sí, queremos que sea íntimo, pero bueno, Íntimo. íntimo entre tú y yo y entre la tercera persona que eres tu Aquí está, amiga y aquí está amigo. tu cojín. Aquí está listo para que te sientes con nosotros. Vamos a platicar un poquito acerca de todo este rollo de la paternidad, que pues bueno, si bien estamos estrenando el sábado 13, pero pues el fin de semana ya es el Día del Padre. Juan Carlos siempre se queja porque dice que ni siquiera hay un día específico para el Día del Padre. ¿Cuál es el Día del Padre? Ahí el tercer domingo de junio. En lo que caiga, En lo que caiga. Oiga, pero en lo que caiga, hombre. No importa lo que caiga. es el Y el papá. Día de las Mamás, el 10 de mayo, güey, a huevo. No, Pero pues bueno, bueno, vamos a cosas que platicar los un papás poquito. pasamos. No es cierto. No, la verdad, yo creo que esa fecha estuvo chida porque saben que los papás... Debería haber sido sábado, la neta. Porque así los lunes ya no Pero más. muchos papás descansan el domingo, Sí. pero creo que por eso lo hacen. Sí, Oye, sí, sí. pero vamos a platicar un poquito acerca de nuestras infancias, de la relación con nuestros papás. Chan, 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 chan. Y de tu nuevo rol como papá. ¿Cómo te sientes ahora que eres papá? Segundo día del padre. Bueno, tercer día del padre. Tercer día del padre, ¿cómo te sientes? Contento. La verdad sí era algo que anhelaba durante, no te digo que desde niño, pero sí desde una etapa ya más productiva laboralmente, económicamente diciéndotelo. Sí lo anhelaba ser papá. Sin duda alguna tardó más de lo que yo quería o de lo que yo esperaba. Pero bueno, por algo pasan las cosas y ahora sí que los planes de Dios son perfectos. Y ya entiendo por qué es ahora, ya entiendo por qué soy papá no antes y por qué sí ahora. Y la verdad que muy contento, sobre todo con la hija que tenemos, que es todo un personaje. Es todo un personaje, Romina. Rominita, la verdad es que sí se lleva... Sí, güey. Sí, es un personaje. Es como una parte tuya chistosa, Sí, graciosa, sí. social, pero Yo ya entiendo a mi una parte mamá. mía de Grinch. Yo ya entiendo a mi mamá cuando me decía que yo le hacía mucho reír. Yo creo que Romina va a ser una persona que me va a hacer mucho reír. Mucho, Es muy mucho reír. chistosa, la Es muy, verdad. es muy Oye, pero ocurrente. también vamos a platicar un poquito acerca de los papás, porque tu infancia con tu papá pues fue totalmente diferente A la tuya. a la mía. Y si soy muy honesta, hoy sí me voy a mostrar pues al desnudo, casi casi con este tema, que aunque está trabajado, pues sí es un tema pues importante y relevante en mi vida, porque yo sí no tuve un papá presente, ¿no? Entonces esa parte que creo que pues lamentablemente muchos papás latinos se van por los cigarros y ya no vuelven, Juan Carlos. Se van por la leche y ya no regresan. Entonces vamos a platicar un poquito de eso. ¿Qué te parece si nos vamos echando las primeras preguntas? Va que va, lánzalas. ¿Por qué se aplaude a un papá solo por estar presente? ¿Por qué se aplaude a un papá solo por estar presente? Mira, sin duda alguna, yo creo Cuando debería ser lo normal y la obligación, ¿no? que sí, pero esa pregunta habla de del machismo que todavía vivimos hoy en día en México y en Latinoamérica.
¿Por qué aplaudir algo que debería ser normal? O sea, yo cuando salgo con mis cuates o con mis amigos y me dicen, ¿qué onda? ¿Y cómo está Romina? ¿Y dónde quedó Romina? Pues se quedó con Fran. Nunca me dicen, ay, qué buena onda, Fran, güey. Qué Ujú. linda, güey. Te ganaste la lotería, que te ayuda. Y que... órale, qué chido. Punto, se acabó la conversación. Pero cuando tú vas con las mujeres y les dices, oye, ¿dónde está Romina? Se quedó con Juan Carlos y ahí Juan Carlos la está cuidando. Ay, qué buena onda que sí te ayudan y que no sé qué tanto. Es como, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué normalizamos el que el papá que ayuda es bueno y el papá que no ayuda no es bueno? O sea, si realmente lo normal debería ser que el papá ayudara en casa, güey, ¿sabes? O sea, que no Que de... fungiera su rol como papá. Ujú, Por eso sí. yo siempre, y van a decir que qué enfadosa, pero cada episodio les digo, mujeres, escojan a un hombre que quiera ser papá y que no solo quiera tener un hijo. Pero fíjate, Ejercer la paternidad, ahí pues. también, hoy escuché un podcast porque obviamente estaba como que retroalimentándome de otros capítulos más que hablan también del Día del Padre. Porque si no, me va a hacer que a lo mejor yo soy muy agresivo con lo que voy a decir y no. Pero fíjate que a mí no compartí con ese comentario que hicieron en un podcast casualmente de puras mujeres, que dicen que es un error decir a las mujeres decidiste mal. Y yo estoy en contra de eso, porque el decidir sí es algo que uno, vaya la redundancia, elige. Y como que querían justificar la idea de que el malo es el hombre, aunque la mujer haya elegido mal. Y yo no creo eso, o sea, y viceversa, ¿eh? O sea, no vamos a hablar de géneros. Cualquier persona que elija mal es su responsabilidad. Que si la otra persona, ya sea mujer o hombre, es infiel, es agresivo, es abusivo o abusiva o ponle el nombre que quieras, bueno, tendrá su responsabilidad. Pero el tema de quedarte ahí, de estar ahí, de depender de ahí o de elegir, nadie te va a quitar la culpa tuya. Entonces, Fíjate, algo que me hizo todo el sentido del mundo hace unos días que lo escuché, y justo hablando de por qué se aplaude al papá que está presente, em, es que, por ejemplo, yo nunca lo había visto de esta manera. Las mujeres, biológicamente, traemos ese sentido o ese sexto sentido que le llamamos, ¿no? Ese instinto maternal. Porque, güey, tienes un ser dentro de ti que está conectado y estará conectado contigo toda la vida. Es algo biológico y natural. Obviamente, y entre paréntesis, hay sus excepciones, ¿verdad? Hay mujeres que, pues, que abandonan también y etcétera. Pero hablando en términos generales, sí como seres como mamíferos, ¿no? Te entregan un bebé y suponiendo que sale tu bebé, la mujer instintivamente sabe qué hacer. Sabe qué hacer porque, güey, es tu naturaleza, ¿no? Entonces, como los changuitos, o sea, ahí traen cargando siempre su changuito y le da chichita, o sea, es algo natural. Sin embargo, los hombres no. Todo lo que conlleva una paternidad es aprendida a través de o sea, sí, de cosas conductuales, ¿no? De de las cosas que patrones vemos. que vas viendo. El papá no naturalmente ve a su bebé y ya siente una emoción, no. ¿Por qué? Porque biológicamente pues solo dejó su semillita y se desprendió de todo el proceso, no porque quisiera, sino porque así es. Entonces, el papá no siente la conexión inmediata. El papá va evolucionando conforme el acercamiento con el hijo o con la hija, a lo que va aprendiendo, a cómo observa cómo fue su papá, cómo son los hombres que paternan cercanos a él, su entorno. Entonces, por eso yo creo que es tan importante que ahora los nuevos papás o las nuevas generaciones justo muestren un poco más de esos roles de paternidad para que los nuevos papás aprendan y no se queden nada más en el viejo patriarcado, ¿no? De yo mando y yo digo y el papá, el jefe, la autoridad y doy dinero y ya, sino se aprendan esas nuevas conductas. Y la verdad me hizo todo el sentido del mundo porque dije, sí es cierto, o sea, a veces hablamos mucho de los papás, de que por qué son así, lo que sea. Como mujeres, naturalmente nos nace a la mayoría ser así con nuestros hijos, pero los papás, güey, les cuesta también. ¿Cómo lo viviste tú con Romina? O sea, ¿cómo fue? Fíjate que eso que estás diciendo, digo, nunca me lo habías compartido y ahorita que lo estás diciendo sí me hace mucho sentido. O sea, sí es cierto que la parte que ustedes tienen a los hijos pues es algo de manera biológico, de manera natural, como lo dijiste con los animales. O sea, mentira que a un mono le dicen cómo hacer, cómo dar pecho, güey. O sea, es la misma naturaleza que las enseña. Tú es el caso, ¿no? Tú tenías miedo cuando, ay, no sé si me va a salir leche o no. Güey, y fue tu instinto natural, literal que hizo que la misma supervivencia hizo que tú le dieras pecho a tu hija, ¿no? En el caso de los hombres, pues no. O sea, realmente
sí tratamos de adaptarnos a una paternidad bien complicada, porque está la paternidad que yo aprendí de mi papá con una paternidad moderna, por así decirla. Un poquito más presentes, no tan proveedores como antes, sino más presentes, ¿sabes? Y a veces combinar esas dos cosas pues puede resultar un poquito de conflicto. Pero yo con Romina lo viví como un desprender, como un me voy a olvidar de todo lo aprendido que tuve en mi vida, Un reset. un Borro reset todo lo y voy a aprendido. empezar de cero, güey, a lo que yo considere que está bien, porque la verdad es que hoy existe tanta información que también eso puede apendejar a la gente, ¿sabes? O sea, tanta información también puede provocar parálisis. Y la verdad es que TikTok, el Google, Instagram, Facebook, YouTube, está infestado de información de cómo llevar una paternidad correcta. O sea, ¿cuántas crianzas existen? No sé, güey. Pero no me gustaría, o sea, no estoy interesado. Si tengo una duda, lo investigo. Sobre la duda. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Pero sí hice un reset de olvidarme todo cómo me crió mi papá. O cómo me crió mis papás en sí. Y hacerme Tu mi propia propia crianza, versión. mi propia versión de videojuego, de mi propia versión de mi nuevo canal, de mi paternidad, ¿no? Y así la he llevado, o sea, y siento que me voy a seguir, creo que me he equivocado, creo que me voy a seguir equivocando, pero no estoy... Siento que la diferencia que tengo con las demás generaciones anteriores es que ellos ya venían con un patrón. Creo que yo no tengo un patrón. Ni siquiera, Entonces, es que sabes, perdón que te interrumpa, ¿sabes qué pasa, Juan? Que anteriormente ni siquiera se cuestionaban. Creo que nuestra generación es un poco más crítica en el sentido de que cuestionas, güey. O sea, mi papá a lo mejor no está bien. Y antes era, no sé si lo que mi papá diga. Ni los miraban a los ojos, güey. Les hablaban de usted. sí. Pero antes era más como el tema de papá proveedor, mamá crianza. Entonces, eso ya está cambiando. Y me alegra mucho. O sea, de verdad, me alegra muchísimo que toda esa cuestión esté cambiando, que siga cambiando, porque a final de cuentas también les das el derecho a los hijos de decir, oye, ¿hasta qué momento estás mal? Y la verdad que sí quiero ser de la próxima generación y no decir, ellos no saben porque están chicos, sino decir, quiero aprender de las cosas nuevas que se están viniendo. Y Total. ser un papá actualizado, no chavorruco, actualizado. Y yo siempre he dicho que la mejor dupla que puede haber es la gente con experiencia con la gente con innovación. ¿Y quién estaba Claro, refiriendo? A los mayores con los menores. Punto. Entonces, hacer una buena totalmente. mancuerna con mi hija para que al final de cuentas ella pueda ser una mejor persona. Y sobre todo, como dijo mi abuelo, que en paz descanse, hay que mejorar la raza. Y Así yo es. espero mejorar la raza de mi papá y espero que Romina mejore mi raza. Oye, y fíjate, ahorita que hablas de esa parte de desaprender muchas cosas, ¿no? O resetear, importantísimo porque a veces es como, no, güey, es que mi mamá me dijo que así era y ni siquiera, o mi papá, y ni siquiera te lo cuestionas. Entonces, Como sí, Matilda, pues, tú estás bien, ajá, no, tú estás mal, yo estoy yo soy bien, grande, yo tú estoy pequeña, pequeña, tú yo eres estoy tonta bien y y tú tú no. estás mal, Ujú. yo soy listo y tú tonta, y eso no vas a poder cambiarlo. ¿Y qué hizo Matilda? Pues dijo, Le no es puso cierto. pegamento, le puso pegamento al pinche. Oye, y por ejemplo, otra pregunta. Está fuerte, esta pregunta está fuerte, ¿no? ¿Tu papá fue un ejemplo o fue un aviso? ¿Mi papá fue un ejemplo o un aviso? A ver, creo que mi papá es un ejemplo. También creo que me dio un aviso. ¿Cuál es el ejemplo? Mi papá es muy trabajador. Mi papá es una persona muy activa. Y mi papá es una persona muy dadivosa. Muy dadivosa en el aspecto de que él literalmente de 100 pesos da 99 para su familia y uno para él. Y eso a mí me encanta cómo él tomó la bandera de no sacrificio, pero sí de proveernos en todos los aspectos, económicamente hablando. ¿Cuál es el aviso que me dio mi papá? Creo que mi papá tuvo una infancia, no la creo, lo sé, que tuvo una infancia muy fuerte, muy poco amorosa y que mi papá siempre fue de la idea, porque así creció con esa idea de así soy, así me voy a morir, soy un viejo y así soy y ya nunca voy a cambiar. Y eso para mí es un aviso porque me gustaría que mi papá viviera con más paz. Creo que a él le faltó mucho reconocimiento y creo que lo buscó a nosotros. Y al no tener reconocimiento con nosotros, creo que él siente un vacío. Y cuando no debería tenerlo,
¿sabes? O sea, él hizo muy bien las cosas con las herramientas que tenía. Pero el aviso que me dejó mi papá es, si ocupas terapia, si ocupas sanar algo, sánalo. Nunca es tarde. Nunca es tarde, correcto. O Ujú. sea, mi papá, y ojalá que lo mire y se lo digo con mucho respeto porque es un gran papá y lo amo, güey, y nunca lo cambiaría y creo que fue el papá ideal para mí. Pero me gustaría que mi papá disfrutara más, que no estuviera pensando tanto en el, no sé si les pasa, pues pongan en los comentarios si a sus papás también les pasa, porque no me gustaría juzgar porque no he llegado a esa edad. Pero mi papá está más como al pendiente de los años que le quedan de vida, que disfrutar esos años que tiene de vida. Y esa última versión de mi papá me gustaría que fuera otra. ¿Me explico? Podríamos invitarlos a un podcast para que nos cuenten A lo cómo, mejor. cómo se vive esa etapa, ¿no? En Pero, la pero, vida. pero yo creo que, mira, lo dije la otra vez, yo tengo una hermana mayor que, aunque es la mayor, se está actualizando. Y está tomando otras medidas que yo admiro mucho de ella. O sea, de decir, güey, esto fue lo que aprendí, pero estoy desaprendiendo para volver a aprender. Ujú. Y ahí ella me demuestra que la edad no importa. Y no es que esté vieja, porque mi hermana está joven todavía. Te queremos, Daisy. Te queremos, Daisy. Pero sí, ella me ha enseñado a mí mucho como mamá y siempre yo la he puesto como ejemplo de desaprender para volver a aprender. Y creo que las generaciones de mi papá están no dañadas, pero lastimadas, que el sanar no está dentro de su diccionario. Sí, sí. El recuperar tiempo y decir, güey, no me puedo ir de esta vida con este dolor. Lo miran como un retroceso para ellos. Cuando Ujú. no, cuando al contrario, güey, es avanzar, es actualizarse, es estar en el tiempo que estamos viendo ahora, porque hoy hay herramientas para poder sanar eso que tú a lo mejor pasaste, a lo mejor mi papá lo sufrió a sus 9, 10 años, no se sabe. Sí, Entonces, totalmente. ese sería el aviso nada más de que me gustaría a mí llegar a la edad de mi papá, si es que Dios me brinda la vida, la salud que le da y la fuerza que él tiene. Y la Admirable de inteligencia. mi suegro, ¿eh? No. Pues, güey, ¿qué te puede decir de mi Es papá, un güey? terremotito, no Es está, un, no se es está un, quieto. es un caballo negro, mi papá. Ujú. O sea, y sabes, o sea, él lo admiro mucho, güey. O sea, en gran parte, por ahí dicen, quiero ser con mi papá. Güey, yo sí quiero ser con mi papá. Pero una mejor versión de mi papá. Claro, y es que obviamente no hay papás perfectos ni mamás perfectas, siempre tenemos algo que mejorar y justo de eso se trata. O sea, no se trata de que tu hijo diga exactamente quiero ser igual, no, quiero ser mejor que mi papá, ¿no? Corregir todas aquellas cosas que de pronto observamos y decimos, no creo que eso está correcto, ¿no? ¿Y tú? Y ¿Tu yo, papá fue un ejemplo o un aviso? ay Dios mío, qué fuerte. Aquí todas las hijas que tenemos herida de abandono presentes, Ahorita te voy a decir algo sobre eso de mis exparejas y tú. ¿Cuál es la pero coincidencia? fíjate, yo creo, lamentablemente, no se dio, porque no voy a decir no me di, porque yo era una niña. Él no se dio la oportunidad de ser un ejemplo. ¿En qué sentido? Muchas de las cosas que sé de mi papá son a través de lo que mi mamá me cuenta. Y por lo que mi mamá que me cuenta, que siempre ha sido una mujer increíble y siempre ha hablado muy bien de él, sé que es un ejemplo de emprendimiento. Tal vez por eso de ahí viene de todo lo que me contó mi mamá, cómo fue mi papá emprendedor, que me nació esa idea de también ser emprendedora, aún sin verlo físicamente, desempeñarlo, ¿sabes? O tal vez ya se traiga en la sangre, la verdad es que no lo sé. Entonces creo que esa parte emprendedora de mi papá es ejemplar. Porque creo que también tiene su gran red flag, enorme red flag, un gran aviso, pues porque yo creo que todas las personas que ahora que soy mamá lo entiendo menos. Todas las personas que Dios les da la oportunidad de ser papás y no se dan el tiempo y el gusto de pasar tiempo con sus hijos, yo digo, qué tontería más grande, ¿sabes? Y te lo estoy diciendo, aún, claro que me da nostalgia, sin embargo, he trabajado mucho esa parte. Años anteriores no hubiera podido ni siquiera hablar de este tema. Cada que yo veía un vals en una boda, cuando la hija bailaba con el papá, güey, era un llorar. O sea, porque como dice creo que es en la película El juego de gemelas, el papá es una figura indispensable en la vida de una niña, ¿sabes? O sea, realmente es una figura que impacta y va a impactar toda tu vida. Entonces, sí creo que mi papá fue un gran aviso de, güey,
no se hacen las cosas así. O sea, O no busques un modelo de papá parecido al tuyo. no, sin embargo, esa herida de abandono, porque es una herida de abandono, te marca como mujer toda la vida. De hecho, mis primeras relaciones, en gran parte lo que yo buscaba era protección, ¿sabes? Sentirme de alguna forma, sí, o sea, cuidada, protegida. Me equivoqué porque busqué tal vez patrones de hombres, ¿cómo lo podemos llamar? Pues, o sea, como demasiado sobreprotectores, porque eso era lo que en mi mente en ese momento creía yo que era la protección, pero era justo guiado por esa herida de abandono. Entonces, porque literal lo mío sí fue un abandono. Sin embargo, Juan Carlos, eh, no solo hay una figura de abandono cuando el papá está ausente. O sea, también es abandono cuando un papá estuvo, pero no acompañó emocionalmente. ¿Cuántas familias conocemos que dices, bueno, aparentemente es una familia funcional, o sea, no es disfuncional porque viven juntos los papás y todo, pero güey, si tampoco eres un papá que no acompaña emocionalmente, igual eres un papá ausente, ¿sí me explico? O sea, entonces hay que ponerle mucho ojito en esa parte. ¿Por qué? Porque cómo se siente esa ausencia con inseguridad, con la necesidad de validación, la dificultad para confiar, esa parte a mí yo siento que a veces no te sientes suficiente, porque dices, ¿cómo? Si hubiera sido suficiente, mi papá no se hubiera ido, mi papá se hubiera quedado, ¿no? Entonces, ya se me va a quebrar la voz, pero es esa parte de en todo momento decirte a ti misma, las actitudes que tuvo mi padre le corresponden a él, no tienen ninguna relación sobre mí. Yo soy un ser completo, ¿sí? Que él no se dio la oportunidad de estar conmigo, pues lástima. Y sí le digo lástima, o sea, y lo amo y le agradezco a Dios la oportunidad de que sus genes me hagan lo que soy, porque claro que según mi madre tengo muchísimo, ¿no? De él. Pero, y agradezco porque tal vez hubiera sido otro papá, yo no sería la Fran de ahora. Como te escucho hablar de tu papá, yo sin duda alguna sé que hubo una gran transmujer detrás de eso y es mi suegra, es tu mamá, porque mantuvo y supo cómo llevar esa relación de hablar bien de tu papá, que entiendo que debe haber sido muy difícil. Claro. O sea, manejar ese control Ser de una mamá emoción. autónoma no es fácil. No es fácil. Pero fíjate que parte de lo que tú dices, o sea, de cómo puede influir al momento de elegir tus relaciones. Y también el mérito que tienes tú por ya no seguir esos patrones, porque creo que y tú me lo has dicho, o sea, soy el lado opuesto de lo que es tu papá. Me equivoqué al principio Por eso, buscando pero lo mismo. buscaste lo mismo y tú esas experiencias Reconocí que estaba equivocada. y quisiste cambiar. Ujú. Cuando otras personas a lo mejor siguen buscando el mismo modelo y llegan al fracaso de decir, no, esto no es lo que... Y es que te voy a decir algo. Tú puedes tener una historia de vida, pero de ti depende en qué momento le vas a poner una pausa y vas a decir, ok, esto fui. Y hay una frase que encontré que me encantó. O sea, déjame te la leo, pero dice, ay no, ya se me perdió, güey. Déjame la busco, pero el punto es, el punto es que, o sea, yo no decidí lo que pasó, pero me voy a seguir siendo la víctima de lo que pasó y voy a atrofiar mi vida y mi futuro por lo que pasó, que no tiene nada que ver conmigo, o decido decir, ok, eso fue lo que pasó, pero de mí depende cambiar el rumbo de mi vida, de mi futuro y de mi familia, porque es lo más inteligente de hacer. Pues bueno. Pero bueno, antes de seguir con la plática que está muy sabrosa de día, me voy a sentir el Jordi Rosado con esto que voy a hacer. Pero vayan y tomen un refill, vayan y tomen algo, porque se vienen las preguntas pues un poquito más intensas, más íntimas, por así decirlo. Pero antes de eso, pues queremos agradecer de nuevo a nuestro patrocinador. Y les repito, los dejamos con este comercial y vayan por su refil. Nosotros estamos tomando aquí una agüita, nos dejaron botanita. Así que vayan y vean, sobre todo el comercial, que son nuestros patrocinadores. ¿Te imaginas despertar frente al mar con toda la comodidad que mereces? En Courtyard by Marriott La Paz, cada detalle está pensado para que vivas un verdadero escape. Desde un lobby moderno y acogedor hasta las habitaciones más cómodas y amplias, hechas para descansar de verdad.
Deliciosa comida, una atención increíble y esa vista, la marina, el mar y tú en total relajación. Haz una pausa, regálate el descanso que tanto necesitas. Courtyard by Marriott La Paz, tu escape comienza aquí. Ya regresamos aquí después de nuestro refill. Recuerden que estamos desde esta hermosa vista en el Hotel Courtyard by Marriott La Paz, disfrutando de una rica plática, chamacos. Y se viene lo mejor, ¿eh? Ay, no, yo ya se me ando despegando la pestaña. Pero bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? Oye, ¿qué frase de tu papá Juan Carlos te marcó para bien o para mal? Ay, güey, ten iniciativa. Hoy le agradezco, pero antes me cagaba. A ver, ¿por qué? O sea, mi papá, lo bueno es que nosotros teníamos una barrotería que está en el Centenario. Entonces, pues, güey, obviamente siempre tratábamos, fíjate, eso es algo bien importante, güey. Yo siempre buscaba el reconocimiento, que a lo mejor en las siguientes preguntas lo voy a tener que decir otra vez, pero buscaba siempre como que el reconocimiento de mi papá. Entonces, uno de los reconocimientos que teníamos cuando nos decía esa frase era que siempre tuviéramos bonito el mostrador de las latas, de la comida, de la barrotería en sí, de los alimentos. Entonces lo que él nos decía es, güey, sacudan las latas, limpien el producto y frenteen. O sea, frentear es poner el producto más nuevo al frente y así viceversa. Los refrescos, todo, para que se viera más bonito, pues. Pues, güey, tú lo hacías, pero si fallabas algo, te lo decía. ¿Sabes? Es como, güey, tengan iniciativa y mira que esto. Entonces, siempre miraba algo, entonces me cagaba, güey. A mí me cagaba llegaba a la tienda y yo decía, güey, no, todo está bien. Y encontraba el aguacate, güey, que estaba una cebolla y... Tengan iniciativa, carajo, y la limpiaba, o sea, así, pues no. Y tú, entonces, ay, güey, pero hoy se lo agradezco, porque tú siempre dices que soy una persona que resuelvo problemas. Sí. Bueno, Sí. De ahí lo aprendí, o sea, yo realmente la proactividad, ¿se dice? Sí, eres una persona proactiva. Ajá, lo aprendí de él. El detalle es que siento que el aprendizaje, el que yo sé que así fue el de él, porque él lo enseñó así y no decidió cambiarlo, creo que no estuvo tan bien. Las formas. Porque mi papá es una persona muy desesperada y yo también lo soy. Y yo lo noto con algunas actitudes que mi papá tiene y yo las tengo. Te voy a poner algo tan absurdo. Cuando yo te pido agua y tú no encuentras un vaso, yo te digo, mamita, es que lava uno, corazón. O sea, lava uno y resuélvelo, mamita. Y es porque soy intolerante a lo pasivo. Pero soy intolerante, güey, a un grado extremo. Mi papá también, güey. Mi papá cuando está comiendo y no hay agua, se desespera, güey. Y a veces yo le digo, ya trae hambre el viejo, denle a comer. O sea, porque así soy yo. Traigo hambre y un sándwich. Ah, pero hay que hacerlo rapidito, mamita, es que no tardes tanto. Entonces, soy muy intolerante a la gente pasiva. Y eso está mal. Entonces, puede ser algo que me marcó, que me ayudó, pero que también al mismo tiempo me afectó. Ojo aquí, yo soy responsable de cambiar eso. Claro. No mi papá, no es el culpable de mi papá. De trabajarlo y decir, ok, no son las formas, pero ¿no? eso sí lo agradezco porque eso es lo que hace que yo no le tenga miedo a muchas cosas, dentro de ellos al dinero. O sea, casualmente yo soy una persona que no tiene miedo al dinero en el aspecto de que sé generar dinero porque me confío en mis capacidades para poder trabajar y poder sacar adelante las cosas financieramente Muy hablando, bien. como Mira, las vi de él. que ahorita que estoy pensando y que te estoy escuchando, digo yo, qué triste que no tengo ninguna frase que recuerde de mi papá, así, de que me haya marcado. Qué triste que pues se la perdió él. Sin embargo, mi abuelo, porque seguramente nos van a escuchar, sobre todo mujeres, que a lo mejor suplieron la paternidad de los abuelos. Y un aplauso enorme a todos los abuelos que fungieron de papás hasta cierto grado. Obviamente no es la misma, pero de mi abuelo sí tengo recuerdos increíbles. Ay, no, voy a llorar. Increíbles, porque mi mamá siempre el Día del Padre yo felicito a mi mamá. Y mi mamá siempre sabiamente me dice, no, yo no soy tu papá. Yo no fungí como tu papá. A mí no me felicites el Día del Padre. Y lo escuché de un terapeuta y es, güey, tu mamá jamás va a suplir a tu papá. O sea, no es tu papá. Tu mamá es tu mamá. Sin embargo, mi abuelo, recuerdo una vez en el kinder, que obviamente eso es algo súper duro para las niñas o niños que de pronto a lo mejor no tienen como su... ups. Que no todo tienen... es permitido el día de hoy. Aquí estamos en la tele, te estás permitido. Estamos en vivo. Estamos en vivo.
que no tienen de alguna forma su figura paterna, ¿no? Y en un día del padre, pues obviamente, güey, es bien complicado de que, güey, tú no tienes papá, o tu papá porque no viene, o porque tu papá está tan viejito, pues obvio, voy a ir a mi abuelo. Pero y uno lo va sanando, pues, con el tiempo. Tu papá te Pero, tuvo muy grande, ¿no? o porque tu papá no juega contigo en las actividades extra, así, cosas de niños, ¿no? Y te empiezas a En la comparar de cierta inocencia, manera, te empiezas a claro. comparar. Pero yo recuerdo que mi abuelo fue y yo hice pintamos tipo en el jardín una Catarina en una piedra y la pintamos, roja y pues obviamente con negro y manchitas negras. Y mi abuelo se llevó, o sea, imagínate, eso fue 3, 4 años y guardó por muchos años esa Catarina en su mueble donde tenía sus cosas. Nunca le di tanto valor hasta en el momento que mi abuelo murió. Ay, no. Fue una etapa muy difícil porque estaba enterrando a mi abuelo, pero de alguna forma, para bien o para mal, también estaba enterrando a mi papá. Entonces, a quien había fungido como papá. Y yo recuerdo, por eso creo que es tan importante cuando los papás o las mamás guardan esas cosas que hacen tus hijos. O sea, Sí. güey, si se te quedan grabadas. O sea, aunque de pronto no le hagas caso, pero tú lo ves ahí y dices, a mi mamá le importa mi pinche piedra pintada de Como rojo. yo que mi mamá tiene guardada mi carta de Navidad, ¿no? Tu carta de Navidad. Entonces, cuando mi abuelo falleció, yo recuerdo aventar en el ataúd cuando lo enterramos, le aventé la piedra que pues yo tenía 16 años cuando él murió y yo se la di a los 3 4 años, o sea, tenía más de 12 años con esa piedra y para mí fue me voy con un pedacito de mí, se va contigo, así que, ¿vale? Mi papá, ¿vale? Le decía abrazos y besos hasta el cielo y aplausos a todos los abuelos que no les corresponde, pero fungen valientemente como papás Y lo fungen bien. y lo hacen muy bien. Sí. Felicidades y gracias a... La verdad, yo siempre se lo digo a su familia y creo que son de los personajes que me hubiera gustado conocer, la verdad. Pero bueno, siguiente pregunta. Ay, raza, estamos sabrosos. Estamos sabrosos. Oye, Tómate Juan, agüita. ¿te hubiera gustado que tu papá te dijera te quiero más veces? Sí, Sí. sí, sí. ¿Por qué? Am, Mi papá te lo demostraba de otras maneras. Mi papá te cocina. Mi papá te echa la mano a lo mejor. Digo, gracias a Dios nunca he ocupado el dinero de mi papá por alguna emergencia, pero si lo ocuparía, sé que él pediría un pinche préstamo, güey, con tal de ayudarme, ¿sabes? Y esa yo sé que es su manera de poderlo demostrar. Su lenguaje del amor. Es su lenguaje del amor. Pero, Pero pero independientemente del lenguaje del amor que cada quien maneje, el decir te te amo, quiero. te quiero es tan importante Sí. para un hijo. Yo tengo 3, fíjate cómo son las cosas, por eso digo que hacer momentos tan bonitos en la vida de tus hijos es tan importante, porque van a opacar los momentos malos. Porque casualmente te quedas siempre con lo más malo y con lo más bueno. Ajá. La memoria así es, o el cerebro así es, güey. O sea, captura los momentos más significativos, tanto malos como buenos. Y puedo tener malos con mi papá, pero también tengo buenos. Pero tengo 3 que me marcaron mucho. Uno cuando me compró, era muy fanático yo de los Tucanes de Tijuana. Y más, yo te puedo asegurar que esto ni lo sabe mi papá. Y no sé si mi papá esta había sido un buen día. Yo creo que a él lo habían vuelto a contratar en el gobierno. No me acuerdo muy bien. Pero yo lo sentí muy feliz desde que salimos de casa hacia el rancho. Y me acuerdo que puse una canción que se llamaba Eres mi amor, amor platónico. Eres mi amor platónico, Ajá. la fruta prohibida. Correcto, de los Tucanes de Tijuana. Y yo lo cantaba, y la cantaba y la cantaba. Y me acuerdo que esa vez me abrazó, manejando, me abrazó, me dio un beso y me dijo, te amo. Y para mí significó muchísimo, güey. Muchísimo significó. Esa fue la primera. La segunda fue cuando gané un trofeo de básquet en la secundaria como mejor jugador del torneo del estatal. Y ahí me dijo, qué chingón eres, cabrón. Y me dio un beso en la frente. Y la tercera vez fue como 2 semanas antes de casarme contigo. Que me dijo que estaba orgulloso de mí. Y esas veces, fíjate,
cómo es importante poder Y yo aquí llorando. Fíjese que La que ya lo ha sanado. fíjate que a mí, yo hablar de mi mamá me conmueve mucho por la situación en que está mi mamá, de sus operaciones, siento que ha sido una guerrera, y mira, ya me está temblando la voz y nada más hablo poquito con mi mamá. Pero cuando hablo con mi papá, yo ya sané todo lo que tenía que sanar con mi papá. Yo ya le expresé todo mi sentir. Justo esa es la siguiente pregunta. ¿Qué Pero no me quiero adelantar porque quería llegar a eso. O sea, ¿cómo es importante poder sanar como papá las cosas porque las puedes acarrear a tus hijos? Mi papá buscaba reconocimiento y sé que lo buscaba en nosotros o lo busca en nosotros porque yo creo que es un tema que mi papá debería sanar. Pero yo, en el momento en el que no lo sanaba, yo siempre buscaba el reconocimiento de mi papá. Cómo él buscaba el reconocimiento de sus papás y cómo me lo terminó heredando a mí, sin intención de heredármelo. Claro. Pero yo veía en eso a mi papá o lo percibía en mi papá y como que de cierta manera inconscientemente yo lo fui agarrando. Y entonces yo siempre buscaba hacer cosas para quedar bien con mi papá. Y dato importante ahorita que dijiste eso de que tú buscabas un molde como el de tu papá, casualmente todas mis exnovias tienen algo en particular y que no es el caso tuyo, es que todas no tenían papás. Entonces yo trataba de obtener el reconocimiento y ser el héroe de esas personas al no tener papás y que sintieran en mí una protección. Uh-huh. Y está mal. Pero está mal. ¿cómo? Fíjate, o porque sea, vas agarrando un rol. En esta vida todo es mental. Correcto, porque todas mis exparejas y tú tienen algo en común que no tienen papás. O bueno, en su momento una ya, pero estaban separados. Uh-huh. Y yo quería fungir como esa parte de, aquí estoy, soy la parte paterna que necesitas, güey, sin decirlo. Y justo hace días que me dijiste, es que yo quiero que el reconocimiento, que Romina me reconozca, y yo te dije, stop, o sea, sí, o sea, está bien, pero no lo necesitas. Yo cuando nace Romina, a mí me dejó de interesar el buscar reconocimiento en mi papá, y ahora lo estaba buscando en mi hija y estaba mal. Y tú me lo dijiste, oye, pero ¿qué culpa tiene tu hija? O sea, estás repitiendo el mismo patrón que tu papá hizo. Uh-huh. Entonces, a mí me dejó de importar que mi papá me viera como un talentoso. A lo mejor sí lo ve, o sea, no, y sí creo que lo ve. Claro. Pero expresar a mi papá, güey, porque mi papá siento que sigue con esa varita de, yo a esta edad, ya, o sea, es como dicen, apaga tu luz para que las otras se enciendan. Uh-huh. Y no es que sienta ego, ni nada. Pero empiezan estas comparaciones con que yo a tu edad hacía esto. Yo a tu edad tenía esto. Y esa comparación. Yo a tu edad era 32. Talla 32. A esta edad yo era más delgado que tú. Y empiezan esas comparaciones que lo único que habla... Que no se te olvide que traigo tu genética. Sí, o sea, y a final de cuentas lo único que transmiten es... ¿Inseguridad? Y la falta de atención o la falta de cariño o la falta de reconocimiento que tuvieron de hijos. Uh-huh. Entonces, yo cuando tú me dijiste eso de que, güey, estás siguiendo el mismo patrón que tu papá, de querer que tu hija te reconozca, vas a provocar que cuando la niña crezca, tú no le des oportunidades porque tú estás buscando. Entonces, yo siento, bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? Porque si no me voy a alargar más. No, pero esa parte, que era lo que platicaba con él, decía, a ver, aquí hay que analizar un poquito. Y no, o sea, Romina y todos los hijos... Ellos vienen sin ninguna expectativa, o sea, hay que crearles ninguna expectativa. Nosotros los amamos simplemente porque somos sus padres. Más no necesitamos. O sea, esa parte. Más no necesitas. Lo que tus hijos te den, te apapachen, te reconozcan, es si ellos quieren, está bien. Y si no quieren, también. Ahora sí que la chamba es de uno, porque si no presionas, güey, a que los hijos nunca... Siempre van a buscar no una aceptación, pero los vas a hacer sentir mal cuando no te reconozcan, cuando, güey, eso es por default, o sea, el hijo siempre cree que su papá es un chingón y entonces reconocerlo es como, güey, es algo muy tonto que le reconozca algo que mi papá ya sabe. Y justo se trata de ir, pues como dijiste, mejorando la raza y rompiendo patrones negativos en la conducta. Ahora, la otra pregunta es justo que si crees que necesitas sanar alguna herida. ¿Qué herida dejó tu papá en ti y que aún no sanas? Esa es la pregunta. Sí. Pues tú contesta primero. Yo creo, bueno, ya me trabé, ¿no? Pero, o sea, yo siento que ya lo tengo muy trabajado, la verdad. Te digo, antes hablar de mi papá, que alguien hablara de mi papá me lastimaba muchísimo, que me cuestionaran. Era un punto débil. Sin embargo, sobre todo ahora que fui mamá, siento que, como lo dije ahorita, o sea,
papá, te amo, te agradezco que me hayas dado la vida, que haya estado presente en algunas cosas, porque no fue un papá totalmente ausente, pero pues, o sea, sí, en un 10% estuvo presente y el 90% no estuvo. Entonces, agradezco ese 10%, me llenó de cosas positivas en ese momento, pero yo ahorita la verdad yo lo siento muy suelto. Y lo solté no porque haya decidido confrontarlo a él. Porque lamentablemente, y si papi, si en algún momento escuchas este podcast, eh, creo que tú sí necesitas trabajar muchas cosas todavía. No hay edad límite para trabajarte, reconocer errores, pedir perdón por ti, no por mí, porque yo siento que yo ya lo tengo trabajado. ¿Y por qué soltar y perdonar? Porque eso te permite avanzar. Si tú no perdonas a quien te haya lastimado, en este caso la ausencia de un padre, la única o el único que te dañas, pues eres tú, ¿no? Cuestionándote, victimizándote de por qué yo, mi papá no estuvo y entonces bla, 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 y haces de tu vida una tragedia cuando realmente el viaje en la vida es corto, Juan Carlos, como para estarse lamentable. Esta es mi realidad, no estuvo mi papá, él se la perdió, yo voy a mejorar. Y justo yo siempre añoré y soñaba tener una familia con un papá como el que yo siempre quise tener, ¿sabes? Por eso te elegí como eres, amoroso, cariñoso, responsable, protector. Tienes demasiadas cualidades que yo dije, hubiera deseado tener un papá como tú. Te amo mucho. Te amo mucho, bebé. Mira, mis problemas son, son un nada a comparación de los tuyos. Pero sí quiero decir que no sintamos, sintamos, ajá, que los problemas son menores porque así nos los dicen. Todo problema, a final de cuentas, puede traer una consecuencia futuro si no se trabaja. Puede ser algo tan grave como yo lo pueda percibir, que es no tener un papá, literalmente, no tenerlo, como fue tu caso, porque sabías que existía, pero con todo respeto, y de verdad lo digo con mucho respeto para tu papá, pero híjole, se perdió la vida entera tuya. Y para mi concepto de padre, eso no es ser papá. Que podrá apoyarte económicamente y tal, te pudo haber sido llamadas, sí, pero hoy que yo soy papá, digo, para mí eso no es ser papá. Eh, y hay otras cuestiones como yo, que a lo mejor mi daño fue mucho más pequeño, pero que repito, no existe o sea, no existe no hay que poner niveles, porque luego esos los papás dicen, pero tú por lo menos tienes papá. ¿Cómo? Por eso hablamos de que O sea, el día de ¿cómo? abandono puede haber papás que estén físicamente, pero emocionalmente no Agradece están. que tú tienes papá. ¿Cómo? O sea, estás justificando que le están cagando, diciendo, es como cuando les dicen a los niños, come porque hay niños que no pueden comer. O sea, ¿sabes? Y creo que mi daño fue ese. O sea, para mí fue, y lo veo muy claro en mí, fue el que mi papá llevó a mí la falta de reconocimiento. Mi papá y yo chocamos mucho porque tenemos el mismo carácter. Soy el que le Mi digo, papá, mi espejo, dicen por ahí, ¿no? sí, soy el único, no soy el único, y no es que diga que mis hermanos no puedo hablar por ellos porque no sé la relación que tienen ellos con mi papá. Ese es Yo hablo otro punto, el punto, perdón que te interrumpa, el punto de los hermanos, que aunque son los mismos papás, cada la hermano lo relación. vivió de manera Sí, diferente. sí, sí, yo hablo desde mi experiencia, o sea, mi papá pudo haber sido otro con mi hermana mayor, con mi hermana del medio o con mi hermano mayor. Yo soy el menor. Entonces, a lo mejor ya lo habré cansado. O sea, no se sabe, pues, ¿no? Pero, o sea, yo no puedo hablar igual que tú porque realmente sí tuve un buen papá. O sea, tuve un papá que con lo que tenía hizo maravillas. Sí, claro. O sea, güey, el solo hecho de decirte que yo no lo cambiaría, creo que habla más que mil palabras. Lo que yo siento que mi papá dejó una herida en mí, inconscientemente, sin quererlo hacer, fue el tema del reconocimiento. O sea, vivo constantemente luchando con no buscar el reconocimiento en otras personas. Ujú, Porque no quiero que ese sea mi motivación de vida, porque lo veo en él. ujú. Su motivación de vida es querer ser reconocido por nosotros. Y eso es una carga para los hijos. Perdón, para mí, no quiero hablar por mis hermanos. Para mí es una carga.
una carga estar viendo todas las cosas que hace mi papá, escucharlo y reconocerlo. Cuando mi papá tiene que entender que por el solo hecho de ser mi papá, es un chingón. Que por el solo hecho de ser mi papá, siempre lo voy a admirar en esta vida y en la otra. Porque es mi papá, güey. Y porque hizo un trabajo excelente conmigo. Pero le cuesta. Y siento que esa falta de reconocimiento no la tuve. Yo siempre le busqué una oportunidad a mi papá. Siempre anhelaba o soñaba hacer un proyecto junto con mi papá y que yo lo liderara. Liderara. Ajá. Porque siempre busqué que mi papá viera, a la verga, qué chingón mi hijo. Y eso está mal. Eso es buscar reconocimiento. ¿Me estoy Entonces contando? ahí está Yo creo que justo una ahí herida. sí. Y yo no lo quiero hacer, o sea, yo no lo quiero hacer con Romina porque realmente quiero que llegue una edad donde yo pueda decirle a Romina, órale, toma la batuta, te toca. O sea, Si quiere. no, si quiere, pero lo que me refiero es que ella sienta la confianza de Sí. que tiene toda la confianza Y de es que te voy nosotros. a decir algo. Ser papás, tanto mamá como papá, es no es una batalla, es una, ¿cómo lo puedo explicar? Es algo rudo, es algo rudo. Sí, sí, sí. Eh, Escuchar a tus hijos expresarte de ti y escuchar en dónde la cagaste, debe ser complicado. Yo te Te lo dije pones a cuando, pensar que Romina haga su podcast en 20 años y que ahí te des cuenta de, yo te ¡ah, lo la dije, madre! Yo creí que lo había hecho bien chingón. yo te lo dije antes de venir acá. Ajá. Di que te dije. Me dije, ¿qué? De Romina, de que qué me gustaría después de que hiciéramos este podcast. Que en algún momento me gustaría que Romina, me dijera mis cosas que fallé. Ah, sí, sí, sí. Y si tiene la oportunidad de ser entrevistado, te dije, o si ella en un momento quiere hacer un podcast y quiere hablar de las deficiencias que tuve, de los errores que tuve, creo que voy a estar haciendo bien las cosas. Tener la apertura y la confianza para que tus hijos Es que, a puedan ver, ¿tú hablar. piensas que yo estoy siendo padre ahorita y que quiero ser el papá perfecto? Güey, no. No existe. No, y deja tú que exista o no exista. Vamos a poner. No estoy con la intención de ser un papá Es perfecto que si para existiera Romina. el papá perfecto, la hija se enamora del papá. Porque dice, no, pues qué madre. Ahí mi papá lo tiene todo. Ujú. Sí, sí, sí. Yo no estoy con la intención de ser un papá perfecto para Romina. No estoy trabajando para eso. ¿Estoy trabajando para ser un papá imperfecto para Romina? Sí. ¿Quiero tener errores? Sí. ¿Quiero reconocer esos errores? Sí. ¿Quiero mejorar sobre los errores? También. Y lo que más quiero en la vida y anhelo es que mi hija cuestione mi paternidad o mi manera de criar o mi manera de enseñar. Hacer la autocrítica. Obviamente con respeto. Claro. Eso yo no lo tuve con mi papá, pero sí lo tuve con mi mamá. ¿Me explico? A mi mamá yo le cuestioné, mamá, ¿por qué esto? Mamá, ¿por qué aquello? Mamá, yo no siento que estés bien. Mamá, me enseñó a tener un criterio, me enseñó a decidir en qué estás bien, en qué estás mal. Mi mamá me enseñó a reconocer cuando estoy bien y cuando estoy mal. Y mi mamá lo más importante que me enseñó es que me enseñó a ser muy autocrítico. Y para ser papá siento que sí tenemos que ser un poquito autocríticos. Porque eso es lo que uno se retroalimenta. Cuando uno mejora es porque reconoce sus errores. Y ojalá, Romina, que lo veas algún día. Tampoco no estés diciéndome cosas por decir, por venganza. No, pero de verdad, o sea, el día que me equivoque, perdóname y siempre voy a tratar, hoy como papá te lo digo, siempre voy a tratar de ser la mejor versión de mí mismo, pero no quiero de verdad amor, Romina. No quiero que busques a una pareja perfecta porque no va a haber. No quiero que idealices tanto a un hombre como un príncipe, como un hombre perfecto, porque luego va a querer buscar eso en una relación. Y no quiero eso. Quiero que busque un vato que la ame, que la quiera, que tenga errores, que sea un cabrón, que a veces la cague como yo, güey. Te amo un chingo. Y la verdad no soy el hombre perfecto. Me encabrono contigo, me peleo contigo, me frustro contigo, me desespero contigo. Pero más sin embargo no significa que no soy mala persona, güey. Es que soy Dory. Entonces, sí me explico lo que trato de Sí, llegar, o sea, claro, claro. de no hacerle creer que soy perfecto. La verdad no. Y si me va a estar corrigiendo los errores, pues me estaré callando mi ¿Y propia boca. qué atributos, Juan, crees que debe tener un buen papá? Hablando obviamente de que no hay papás perfectos, pero supongamos que este podcast lo está escuchando un nuevo papá o alguien que está esperando un bebé. Ujú.
¿Qué recomendaciones, cómo les aconsejarías que fueran? Tú que ya tienes 2 años de papá. Bueno, 3 años contando 3 el años. embarazo. Que desaprendan. Desaprendan para volver a aprender. O sea, escuchen. Es bueno escuchar. Siempre es bueno escuchar y saber de primera mano, pues son tus familiares cercanos. Tu papá, tu mamá, tu suegra, tus hermanos, si acaso. O tus mejores amigos. Que ya tienen experiencia de ser papás. Pero no apliques la paternidad o la maternidad de otras personas en tu familia. Primero, tu hija o tu hijo va a ser totalmente distinto a lo que es de los demás hijos. Claro. Entonces tú no puedes venir a tratar a Romina como tratas a José Carlos, güey. Como Diana trata a José Carlos, o como Daisy trata a Carol, o como Yesdi trata a Oscar Antonio, o como Toño a Risela. Y que vengan mis hermanos a decirme, es que yo te aconsejo, es que nada, güey. Es que gracias. Pero tu hija no es la mía. Tu hijo no es el mío. Tienen un carácter totalmente distinto, entonces no va a servir, güey. Mejor, mira, observa a tu hijo, observa a tu hija, qué funciona, qué no funciona. Prueba y error, güey. ¿Cómo hemos llegado a los grandes inventos del mundo? Prueba y error. La creencia para mí así es. Yo no digo y tampoco soy autoridad de decir, esta creencia es la correcta. No, güey, no. Pero mi creencia para mí es, observo a Romina. Fran, ya no le des comida, amor. Déjala que descanse poquito. Y hay otros, es que la niña tiene que desayunar en cuanto amanezca. Pues sí, güey, a lo mejor porque el papá nunca estaba presente, a lo mejor tu paternidad, el papá no estuvo, el papá era burócrata, no era emprendedor como yo, entonces es totalmente distinto. La niña tiene que ir al jardín de niños, Franciela, ¿eh? En tú, pero yo no. ¿Me explico? Entonces, para mí es prueba de error, güey. Y literalmente le doy, la Fran decía, dale la leche calientita, que no sé qué. Bueno, ¿y con qué base científica? Y la niña le gusta más fría. A ver, anoche sí se toma su lechita Bueno, caliente. pero en el día ya le damos más fría, güey, ¿estamos de acuerdo? Pero a lo mejor tú traes que en esa creencia, güey. Y yo digo, güey, ¿a quién se le antoja con 40 grados un café? Se le antoja un pinche refresco con hielo, o sea, a la niña dale leche fría, güey, y la niña agarra la leche a toda madre. ¿Me explico? Entonces, son de esas cositas que gracias, agradezco de verdad, pero es prueba y error. Pero te voy a decir algo, contribuyendo a lo que dices. Si tú estás esperando bebé, es importante que no te sobresatures de información. Así, no Sí, mames. que sí escuches, que escuches con Sí, respeto, pero es mucho más fácil y la verdad más huevón decir, lo hago igualito que lo hizo mi Ujú. mamá. Eso es lo más fácil, Y, ¿no? y no entran los chingazos. Pero cuestionar y decir, ma, pues no, pues si no se pone calcetines, no se va a enfermar. Dilo. Esa parte, Ujú. ¿no? Puede andar descalza la niña, no pasa nada. Te das cuenta y dices, pues no le pasó nada. A lo mejor era un paradigma, ¿no? Que se traía de acarreando atrás. Entonces, es cuestionar con respeto, no de que, no me digas si yo lo sé todo. No, Ah, güey, no, no. ojo aquí, yo todo lo que digo, no, yo nunca les digo, más le pueden preguntar a esas personas, siempre No, claro. aceptamos, pero es mi decisión, o sea, te lo agradezco, pero voy a hacer, vaya, va a ser mi crianza, bueno, nuestra crianza, y base en nuestra crianza ha sido así, a prueba y error. Sí, es importante rodearte de una tribu, de personas que estén paternando, copaternando, ¿no? Para que aprendas, pero al final de cuentas, en la marcha vas a ir aprendiendo. Así que, Juan Carlos, ya, para terminar. Ay, Última pregunta, está bueno este pedo. Última pregunta, última pregunta antes de irnos. a gusto, a disfrutar la alberquita, papá, a pegar a nuestro buen buffet, que por cierto, para toda la gente paseña, va a haber promo. Sí, el Día del Padre, El este día del domingo padre, 15. el papá come gratis, se vienen 3 personas más. Al Güey. buffet, güey, Ahí está, mira, delicioso. la abuela, o sea, la mamá del papá, la esposa, el hijo y el papá come gratis. Sí. Ay, papá, qué promo. Vénganse Y a buen comer buffet, ¿eh? al buffet. La Para que verdad coman está aquí. Se vienen tempranito y se van hasta delicioso. las 12. Chingue su madre. No, es que la verdad con la pura No, pinche es que la vista, pinche güey, te vista, güey. relajas. Y no nomás eso, te porque despegas también un poquito del van trabajo. a estar transmitiendo toda la Copa Oro. Así. Toda la Copa Oro. México va a estar participando en este verano en la Copa de Oro y van a estar transmitiendo todos los partidos, su chevecita, su comidita, su botanita, con una vista encantadora que les vamos a enseñar. Así que pueden venir y disfrutar de este hotelazo.
Sí, ya La saben, verdad a está Courtyard muy bonito. by Marriott La Paz. Vénganse Así a que echar bueno, un chapuzón a la alberca. la última pregunta. Si pudieras ser el papá de alguien más, ¿de quién serías y por qué? Bueno, yo aunque no sea papá, yo sería el papá de mi mamá. Sí, yo sería el papá de mi mamá porque aunque mi abuelo fue maravilloso, yo lo ubico siendo abuelo. A lo que mi mamá me cuenta, aunque siempre se habla muy bien de mi abuelo, sí siento que le faltó cariño, contacto físico con mi mamá, ¿no? Pues imagínate, 10 hijos, o sea, debe haber sido muy complicado si yo con una, me está temblando el ojo, ahora con 10. Entonces yo siento que a mi mamá le faltó esa parte de tener un papá más protector. ¿Y te hubiera gustado ver a tu mamá cómo se desarrollara? Sí, o sea, mi mamá encontró en papá Dios el padre protector que le faltó. Yo, Y yo, me heredó eso y te la amo, mami, porque heredar la fe en que independientemente de si tienes un papá físico y presente, tú tienes un papá arriba y contigo a donde vayas, protector que te ama, que te aconseja, que hace que tomes buenas decisiones. Eso ha alimentado mi vida, no sabes cuánto, Juan, para yo no sentirme sola. Yo digo, y me vale madre quién haya decidido no estar en mi vida. Yo soy la hija de Dios, soy una princesa, levanta tu corona, nunca estás sola. Y eso me lo enseñó mi mamá. Y yo creo que eso es lo que hace que tenga yo fortaleza para decir, venga lo que venga, no estoy sola. yo le voy a decir unas palabras a mi suegra. Mi suegra siempre dice que tú traes los genes de tu papá del emprendimiento. Sí, totalmente. Tu papá vivió del emprendimiento, tu mamá no. Pero tú puedes traer los genes del emprendimiento. Pero la disciplina, constancia y la valentía no es de cualquiera. Yo tengo personas muy allegadas a mí que tienen ideas emprendedoras. Quieren abrir un puesto de alitas, quieren abrir negocios, pero no se animan. No hay que confundir el tener genes con el tener valores. Entonces, una cosa sobre otra. Suegra, sí es verdad que trae el gen de su papá, de mi suegro, de emprendedor. Pero la valentía, lo que has hecho, es más gen de tu mamá. Y eso yo lo he visto ahora en día. O sea, conozco a mi suegra y te veo. ¿Me explico? Entonces, porque también hay que saber algo. Los emprendimientos también se tienen que consolidar. Y el tuyo está muy consolidado. ¿Sí? Y no me refiero al emprendimiento, a ti como emprendedora. Entonces, nada más le quería decir eso a mi suegra. ¿Sale? Ahora bien, yo, ¿qué padre sería? Yo sería tu papá. Me hubiera encantado ser tu papá, güey. Me hubiera gustado mucho apapacharte. Me hubiera gustado mucho darte abrazos, decirte que te quería, decirte que te amo, estar contigo en los mejores eventos, estar contigo en cuando iniciaste tu emprendimiento, apoyarte. No me refiero económicamente también, sino creo que tu despertar, dicen que los tiempos de Dios son perfectos y creo que llegó en el momento, pero tu talento se pudo haber explotado desde antes. Un talento que aunque mi hija tenga 2 años, lo veo en ella. Y quiero ser el papá. No quiero ser el papá que no tuviste. Quiero ser el papá que apoye lo que a lo mejor tú no pudiste haber apoyado. No pudiste recibir de apoyo. Eh, Me hubiera encantado verte como me dicen, veo las fotos que los bailables, que tu chispa que tenías desde niña, el verte cómo vendías hielitos desde niña, el ver cómo jugabas, el ver cómo disfrutabas de tu patio. Creo que hubieran sido momentos muy bonitos para mí como papá y que espero vivirlos con Romina. Entonces, ese papá hubiera querido ser. Sí, ay, baby, gracias. Y justo, pues uno sabe, ¿no? Y ya conforme va aprendiendo más, va sabiendo escoger y yo te escogí justo por eso, porque dije, yo quiero que mis futuros hijos, en este caso, pues Romina,
tenga lo que no tuve, claro, por supuesto, o sea, que tenga un papá presente, emprendedor, protector, que acompaña, que respeta, que pone límites, pero que a la vez apapacha increíble, que no le da miedo llorar, que expone sus sentimientos, que dice su pensar y que la niña aprenda justo de ese ser que pues impacta de manera increíble. Así que si tú tienes la oportunidad de ser papá, porque no todos lo tienen. Si tú tienes la oportunidad y el gran privilegio de ser papá, en verdad, no lo desaproveches, estés o no con la mamá de tus hijos, date la oportunidad de convivir con ellos, no solo los fines de semana, trata de mediar la convivencia en familia, de acercarte, porque en verdad estás dejando una huella increíble en su memoria, en sus recuerdos, y independientemente de lo que haya pasado o no en tu relación, ellos no tienen la culpa. Ellos se merecen un papá entero y un papá completo. Así que, pues esperemos que este episodio, Juan Carlos... Ay, no, Dios mío. Regálenle. Yo dije, Dios mío, no voy a llorar y tómala. Oye, regálenle a los papás. ¿Qué es lo que te pedí yo que me regalaras? Una semana sin estrés, sin Paz. hacer nada de Pancho. Los hombres que quieren... ¿Entendiste la mamá cuando decía, ¿qué quieres que te regale? Que no peleen. Que no peleen. Sí, güey. Paz. Y paz me refiero, obviamente, a llegar a un lugar donde no haya discusiones, donde la mamá no esté regañando al hijo, donde la familia no se esté peleando con la otra familia, donde haya paz. Armonía, güey. Paz, para mí paz puede ser que todos estemos jaja gritando y todo. Para mí eso es paz, pero que haya armonía, güey. Regalen armonía, regalen paz, que de verdad una cervecita, unas pizzas y listo. Felicidades a todos los papás, los queremos mucho. Felicidades a los que no son considerados buenos papás. Nunca es tarde para poder remediar cualquier error. Recuerden que la comunicación es algo fundamental. Si todos supiéramos comunicar, no existirían las guerras, no existirían los problemas, porque es muy fácil resolver las cosas. Simplemente hay que quitarnos nuestra capa de ego, nuestra capa de egoísmo, y reconozcamos cuando nos equivocamos, reconozcamos cuando no estamos bien, porque al final de cuentas eso nos va a hacer mucho mejor personas. Así Ay, que sí. Y los un queremos agradecimiento a Courtyard by Marriott La Paz Sí, un por aplauso este para acogimiento ellos. tan maravilloso. Envíen a nuestras redes sociales porque va a haber promociones, eventos, de Sí. todo, Fran, va a haber Oye, rifas. algo que me encantó que nos estaban platicando, que puedes hacer tu cumpleaños aquí, o sea, un ¿Quién evento viene? petit, Nos vamos o a sea, volver un a evento casar, Fran. así. Chingue su ¿Me vas madre. a traer Pónganlo en acá? los comentarios. El que ponga en los comentarios va a ser invitado a la boda. No es cierto. Pero pongan, puede que sí. Pero hay que volvernos a casar el otro año. Aunque sea 10, ¿qué no habíamos dicho que a los 10 años? El otro año cumplimos 9. No hay, ¿qué tal si para los 10 años ya no vivo? Bueno, eso sí es importante, pero aquí podemos hacer eventos. Aquí pues a veces Hasta fiestas me 10 decían. personas, desde una persona hasta 100 personas. Con una vista a la playa. La Paquetes alberquita. ya no te preocupas de la comida, de nada, güey. Lo tiene todo. En nuestras redes sociales vamos a estar dando toda la información. Obviamente vamos a hacer un reel de esto para que esté grabado de las amenidades que tiene, de los próximos eventos que tiene, para que vengan y visiten. Es un bonito lugar, de verdad está literalmente. Y algo padre que quiero platicarles aparte del domingo que va a ser al papá que come gratis. El 21, el sábado 21, hay un evento para que justo conozcas pues las amenidades de los eventos que va a haber desde las 12. Sin costo y con rifas. Ay, sí, o sea, los proveedores participantes No, van no, a no, rifar van a estar de que sesiones de patrocinando. fotos, descuentos, Esos patrocinadores, patrocínenos. Sí, la verdad va a estar padrísimo. Y Van a va a estar- haber también degustación. Yo voy a quiero venir a poner- la degustación. Sábado 21 a partir de las 12 hasta las 7. Sí, va a estar padrísimo y creo que va a haber rifa o degustación. Creo que va a haber a las 2, a las 4 y a las 6 de la tarde. Digo, las horas clave Hombre, para que loco. vengamos. Aquí vamos a andar nosotros, Aquí ¿no? vamos a andar nosotros, si nos miran, nos saludan, nos tomamos una fotito, nos tomamos Vamos a venir un a cheers. probar los pastelitos y todo Wilson. rico. Pero bueno, muchas gracias por todo. Ya saben, dejen su suscripción, su like, compartan si les gusta, compártanos, eso nos ayuda muchísimo y nos vemos a la próxima. Bye Chao, chao. bye.